¿Cansado de vivir en este mundo? ¿Cansado de deudas, peleas, inseguridad, enfermedades y maldad? Se bautizó en la iglesia adventista pensando que Jesús ya iba a regresar y van 5, 10, 20, 30 años y no ha pasado nada. Si usted no entiende por qué aún seguimos aquí y por qué tampoco ha ocurrido el derramamiento del Espíritu Santo que todos estamos esperando, y si quiere saber cómo recibirlo, le invito a ver este manual del fin del mundo número 4 para los adventistas del séptimo día. Primero dejemos algo claro, se retarda la mañana, el fin del mundo, por misericordia, porque si el Maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Pero ¿quiénes son estos muchos que no están listos para el regreso del Señor? Serán tal vez los que no se han bautizado, ¿verdad? No. Leamos, ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y está tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Y por si alguien duda a qué iglesia se refiere, leamos esta otra cita. No hay uno entre 20 de los que tienen buena fama entre los adventistas del séptimo día que esté viviendo de acuerdo con los abnegados principios de la palabra de Dios. Alguien dirá, hermanos, si las cosas están tan mal en nuestra organización, entonces fácil, acabémosla y fundemos otra iglesia. Tampoco no. Es interesante que después de la cita que acabamos de leer de la hermana White, ella escribió, amo a esta iglesia a pesar de sus defectos, que sus enemigos no se atrevan a aprovecharse del hecho de que se los amonesta, que se los reprenda es precisamente la evidencia de que son los hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para estar listos para el regreso del Señor? No necesitamos una nueva iglesia, necesitamos una nueva vida. En este punto es bueno recordar que para este tiempo del fin el Señor ha enviado dos mensajes, uno para la iglesia que está en Apocalipsis 3 y otro para el mundo que está en Apocalipsis 14. En esencia, estos dos mensajes son el mismo, son el Evangelio eterno o el mensaje de la justificación por la fe en Cristo. Es fácil. El mensaje de la justificación por la fe es el mensaje que está en cada una de las páginas de la Biblia, que el peor de los pecadores puede convertirse en un santo por el poder milagroso del Señor. Más claro, si creemos que Jesús puede y quiere cambiarnos, Él lo hace. Jesús tiene el poder para cambiar todo pensamiento, gusto, hábito o costumbre que pertenezca a la carne o al mundo, sea este grande o pequeño. Lo grande o lo pequeño lo define la luz que cada uno hemos recibido, porque Jesús dijo, todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él, y de aquel a quien le confiaron mucho, se le pedirá más. Aquí es donde el mensaje para los adventistas y para los del mundo se divide. Son buenas y malas noticias. Leamos. Los adventistas del séptimo día, por sobre todos los pueblos, deben ser modelos de piedad, santos en su mente y su comportamiento. A ellos han sido confiadas las verdades más solemnes que se hayan dado alguna vez a los mortales. Nosotros como pueblo profesamos tener más luz que cualquier otro pueblo de la tierra. Entonces, si la iglesia se comporta igual al mundo, compartirá la misma suerte. O mejor dicho, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. Muchos no lo saben, pero a través de la historia el Señor siempre ha tenido un grupo de representantes en el mundo, sean estos un linaje, un pueblo o una iglesia. Siempre ha tenido el mismo plan para ellos, siempre se los ha dejado escrito y siempre tristemente se han negado a cumplirlo. Comprobémoslo. Dios eligió al pueblo de Israel, les dejó el Pentateuco escrito por Moisés. La primera generación obedeció, pero luego durante más de 1000 años las demás generaciones no quisieron obedecerlo y los israelitas terminaron crucificando al mismo Señor que era su misión predicar. Entonces Dios los desechó y escogió a la iglesia cristiana. A ellos también les dejó el Nuevo Testamento. Pero como Israel, solo la primera generación obedeció y otra vez, por más de 1000 años, los cristianos fueron rebeldes al plan de Dios aún después de la Reforma. Entonces Dios escogió a los adventistas y otra vez les dejó escrito su plan, incluso más especificado que en las 2 veces anteriores. Por ejemplo, sabemos en detalle lo que ocurrió en el pasado y también lo que va a ocurrir en el futuro. El Señor nos reveló cómo ser superiores a cualquiera en casi cada área de la vida. En educación, salud, vida familiar, nutrición, agricultura, cómo fundar restaurantes, imprentas y hospitales exitosos. Leamos por qué lo hizo. Es el propósito de Dios manifestar por medio de su pueblo los principios de su reino. A fin de que en su vida y su carácter se revelen estos principios, desea separarlos de las costumbres, los hábitos y las prácticas del mundo. Cuando la ley de Dios quede así ejemplificada en la vida, el mundo mismo reconocerá la superioridad de los que le aman, temen y sirven a Dios, con respecto a cualquier otro pueblo del mundo. En resumen, el mensaje para el pueblo de Dios desde Moisés, pasando por el Nuevo Testamento y hasta la hermana White, siempre ha sido el mismo, porque el problema siempre también ha sido el mismo. Practiquen en su vida diaria lo que está escrito o no podrán cumplir su misión y finalmente serán desechados. Comprobémoslo. Moisés escribió, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos
porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría. Jesús dijo, todo el que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre inteligente que construyó sobre la roca. Luego el apóstol Pedro dijo, sean santos en toda su forma de vivir. Y acto seguido repitió las palabras que Moisés había escrito. Sean santos porque yo soy santo. El mismo mensaje. ¿Será que la hermana White escribió lo mismo u otra cosa? Leamos. Debemos acercarnos más a Dios, ponernos en más íntima relación con el cielo y llevar a cabo los principios de la ley hasta en las acciones más pequeñas de nuestra vida diaria, a fin de ser espiritualmente sanos. Este mensaje está tantas veces, dicho de tantas formas y por tantos profetas, que sería imposible resumirlo en un video de 10 minutos. Por eso invito a los hermanos a que, si es posible, descarguen la aplicación de los escritos de la hermana White, que también contiene la Biblia, por cierto, y usen el buscador. Así podrán comprobar que este es el mensaje principal que corre por cada una de las páginas de la Biblia y el espíritu de profecía. Por ejemplo, si buscamos la expresión vida diaria, encontraremos 500,000 de citas. No solo eso, sino que este mismo mensaje se encuentra con distintos nombres: piedad práctica, aceite de lámpara, comer la carne de Jesús, fe que obra por amor, santificación, caminos antiguos, obedecer el amor de la verdad, andar en el espíritu. Hay miles de citas sobre el mismo tema. Una y otra vez se nos pide lo mismo, que por la gracia de Jesús obedezcamos. Pero en 158 años, ¿qué hemos hecho? Analicemos estos datos del Centro de Estadísticas de la Asociación General de los años 2016 y 2018 que nos darán la respuesta. Advertencia: nos vemos forzados a dar los siguientes datos no porque hallemos placer en señalar las deficiencias de la iglesia, sino porque se ha vuelto popular aún entre nosotros los adventistas decir que la iglesia está floreciendo, que somos especiales, que estamos muy bien, así que pocos ven la necesidad de un arrepentimiento, pero a menos que conozcamos nuestra verdadera condición delante de Dios, tiempo de angustia sorprenderá a muchos adventistas sin preparación. Comencemos. En los últimos 50 años se han bautizado 32 millones de adventistas. De esos 32 millones quedaron 19 porque casi la mitad no volvió a la iglesia. Con lo que de paso se prueba que las megacampañas, los programas ostentosos y los números no son siempre evidencia de que estamos progresando. En resumen, bautizamos 10 y se salen 4. Tal vez hemos olvidado que no es con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu. Pero sigamos, de los 19 millones restantes, apenas la mitad hacen el culto familiar en sus casas. Solo 2 de cada 10 adventistas hacen la reforma pro salud que el Señor dijo que era esencial para dar y recibir el mensaje de los 3 ángeles. Esto es así porque a los intemperantes se les hace muy difícil entender y predicar el evangelio. Sorprendentemente, 1,5 millones de adventistas consumen licor y unos 700,000 fuman. Unos 6 millones creen que el alma es inmortal, con lo que se prueba lo que acabamos de decir, que una mente embotada no entiende muy bien las doctrinas. Alguien dirá, hermano, pero yo no quiero saber lo que está mal en la iglesia. Yo lo que quiero saber es por qué no ha llegado la lluvia tardía, cómo recibir el Espíritu Santo, y quiero saber también por qué no ha regresado el Señor. Bueno, ahí está. El Espíritu Santo se da a los que obedecen. Si no obedecemos, y ya vimos que pocos en la iglesia lo están haciendo, no hay Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay lluvia tardía. Sin lluvia tardía no hay fuerte pregón, y sin fuerte pregón, o la predicación del evangelio por testimonio, no hay regreso de Jesús. En el capítulo 3 de Jeremías, el Señor, hablando de la desobediencia de su iglesia como si fuera una esposa, dice: te has ido con muchos amantes, es decir, has sido rebelde. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Así que no, hermano, a pesar de lo que digan los publicistas y algunos miembros bien intencionados de la iglesia, no estamos bien ni individualmente ni tampoco como pueblo. No tenemos que hacer un pacto de silencio para no hablar del tema como si la iglesia adventista fuera una empresa a la que hay que cuidarle el marketing. De hecho, los grandes reavivamientos han comenzado con un escándalo, como cuando el pueblo entero reconoció su error en los días de Josías. Esto está en el libro de 2 de Crónicas capítulo 34. Allí dice que cuando Josías encontró que el pueblo de Israel se había desviado de lo escrito por Moisés, aunque pudo y aunque tenía motivos políticos, no mandó a sus consejeros a tapar el asunto con un voto de silencio. A pesar de que su misma familia, su abuelo Manasés y su padre Amón habían sido culpables, lo que hizo fue convocar al pueblo y en voz alta confesó su pecado y el de sus dirigidos, como resultado de un reavivamiento del que se levantaron hombres tan fieles como Daniel. No es coincidencia que el profeta Joel, la hermana White y otros profetas digan que cuando se convoque a la iglesia del último tiempo, es decir, nosotros, a llorar, a ayunar, a confesar que hemos pecado y a volver al camino, el Espíritu del Señor vendrá. Leamos: si pudiese
pudiese descorrerse el telón y pudieseis discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre un mundo condenado, si pudieseis ver vuestra propia actitud, temeríais y temblaríais por vuestras propias almas y por las almas de vuestros semejantes. Haríais ascender al cielo fervientes oraciones con corazón angustiado. Lloraríais entre el pórtico y el altar, confesando vuestra propia ceguera y apostasía. El mensaje a la Odisea que curaría la iglesia tiene tres componentes: una exposición de nuestros pecados, una reafirmación de nuestro llamamiento y la fórmula para cambiar. Pero hay dos tipos de personas en la iglesia que no permiten que ese mensaje llegue. Están los que toman solo la primera parte y hablan de lo que está mal, desde el color de los clavos del púlpito hasta el último de los pastores de la asociación general. Y puede que lo que digan no sea mentira, pero sin los otros dos componentes, hacer eso está mal. No es distinto a lo que hace Satanás. En el lado opuesto están los que dicen que nadie puede mencionar una sola falla en lo que hacemos como iglesia porque estaría atacándonos. Estos ignoran que si nada está mal, si Dios no nos reprende, entonces ni somos hijos ni necesitamos cambiar. Y adiós mensaje a la Odisea. Permítame dar estas cifras para los que piensan que con suficientes estrategias empresariales completaremos la misión. En 1900 éramos 100,000 adventistas y no se completó la misión. En 1950 llegamos al 1,000,000 y no se completó la misión. En el año 2000 éramos 10 millones y no se completó la misión. Ahora somos 20 millones y seguimos sin completar la misión. Humanamente no somos una comunidad importante. Somos apenas el 0.2% de la población mundial. Al ritmo que vamos con mucho esfuerzo, en unos 200 años llegaremos al 2%. Se necesitaría un milagro para que fuéramos relevantes a nivel mundial y ese milagro se llama el Espíritu Santo, que es experto en trabajar con pocos o con muchos. Así que no, mi hermano, la misión no se completa porque remodelemos la iglesia o le compremos un nuevo video BIM. No necesitamos más edificios o empresas, lo necesitamos a Él. El asunto es grave, porque no solo no hemos hecho lo que nos mandaron, sino que hicimos lo que no debimos. Como iglesia hemos cometido pecados terribles, tan terribles como Manasés, que sacrificaba niños. Nuestras instituciones no han sido ni son los focos de vida y luz que debían ser. Hay decenas de historias tristes donde como pueblo hicimos quedar en vergüenza al Señor. También individualmente queremos comer de la mesa del Señor y de los demonios. Somos amantes de las películas, de la televisión, de la música, de las diversiones y los juegos y las modas del mundo. O en palabras de la hermana White, estamos repitiendo la historia de Israel. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Qué hacer? Hermano, lo primero, no crea que va a llegar un día en que por un arrebato de poder el Señor va a cambiar a los que no han querido cambiar y va a animar a los que no han querido animarse. Hoy Dios nos daría el Espíritu Santo si se lo pidiéramos. Hoy Dios nos dará las primeras gotas de la lluvia tardía. ¿Cómo? Llorando y orando al Padre que ve en lo secreto, confesándole nuestros hábitos pecaminosos y pidiéndole que nos ayude a dejarlos, haciendo el esfuerzo por leer su palabra, sus testimonios, intentando salir a predicar. Ningún ángel nos va a parar a la fuerza del sillón. El Señor ya hizo su parte y es que hoy en la mayoría de los países es legal salir a cualquier hora del día a predicar. Esa libertad no la tuvieron los cristianos de ninguna otra época de la historia. A los valdenses, por ejemplo, les tocaba sacrificar la vida. A nosotros, la pereza. Allí está la gente lista para recibir una literatura, en un semáforo, un parque, un medio de transporte. Cuando entendamos eso, vendrá el fuerte pregón y usted y yo podemos ser parte de él. Leamos, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Notemos una vez más que la clave es la consagración. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Ya casi no queda tiempo. Las señales en el mundo indican que está cerca el tiempo de la prueba. En ese tiempo, una buena cantidad de adventistas, por no decir la mayoría, apostatarán. De ellos la hermana White escribió, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados. Note bien por qué. Por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Este es el tiempo de la preparación. Este es el momento de despertar. Todavía la gracia está de nuestro lado. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembre hoy en su vida diaria, eso mismo también cosechará. ¿En cuál grupo vamos a estar?